La manifestación más extrema de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es su muerte a cargo de quien es o fue su compañero sentimental. De 2010 a 2015 se produjeron en España 200 feminicidios. Investigar en profundidad cada uno de estos casos y las circunstancias que los rodearon es el objetivo de un importante trabajo de investigación que está llevando a cabo el Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior. A todo ello nos vamos a referir ahora en Sin Distancias. Es una propuesta de Ángel Gómez, profesor de Psicología Social de la UNED e investigador experto en conductas violentas y terrorismo. Hola, soy Ángel Gómez, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Hoy estamos aquí con José Luis González Álvarez. Él es comandante de la Guardia Civil con 20 años de servicio en la Policía Judicial. Es fundador de la sección de análisis del comportamiento delictivo y de los equipos Mujer Menor. Desde 2015 es jefe de área en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Es doctor en Psicología, máster en Ciencias Forenses, en Psicología Clínica y muchas más cosas que no me voy a detener aquí en explicar. Hoy está aquí para contarnos, entre otras cosas, o de manera principal, su trabajo de investigación que hace sobre violencia de género, feminicidio y cuestiones que él nos va a detallar. Hola, me gustaría que empezases de manera general diciendo a qué te dedicas con respecto a este tema. ¿Qué tal, Ángel? Lo primero, un placer volver aquí a la que fue mi casa, porque como psicólogo y como doctor me formé aquí en la UNED. Y lo segundo, muy complicado decirte a qué me dedico, porque soy como el hombre orquesta, ¿no? Nos dedicamos un poco a muchas cosas, vamos cambiando de chaleco o de gorra, como decimos nosotros, pero ahora estoy en el, como has dicho muy bien, Gabinete de Coordinación y Estudios, tratando de desarrollar esa E de estudios de seguridad interior. Y un ejemplo es lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, un gran estudio de investigación que estamos haciendo sobre el tema del feminicidio en violencia de género. Y nos podrías decir, no solamente para alguien que esté estudiando psicología, criminología, derecho, sino para la población en general, ¿nos podrías contar exactamente qué es lo que hacéis con respecto a este tema? Con respecto, mira, yo llevo, como también has dicho muy bien, 20 años trabajando en el entorno de la Guardia Civil en temas de violencias a colectivos vulnerables, ¿no? Uno de ellos es el de la violencia de género, ¿no? Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, pero también se abordan violencia contra el menor, especialmente temas de abuso sexual, ¿no? Intrafamiliar o en la escuela, tema de delitos de odio, tema de cuando están implicadas personas con discapacidad intelectual o con trastornos mentales. Entonces, cuando hay que prestar una atención policial a todo este tipo de colectivos, primero hay que estudiar mucho cómo son estos fenómenos para luego poder formar a nuestros profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado en intervención con ellas, ¿no? Me parece muy interesante lo que estás comentando, pero es demasiado general. Te voy a tratar de meter un poco el dedo en el ojo, ¿no? Tú eres psicólogo y quiero que nos expliques un poco más cuáles son los procesos que están envueltos en estos comportamientos. Porque cada día ponemos la televisión o ponemos la radio y tenemos algún ejemplo de este tipo de situaciones, ¿no? Comentábamos antes de la entrevista que al año podemos tener 60, 70 casos que lleguen al final a una cuestión de muerte, ¿no? De muerte, claro. Pues mira, te contesto entrando ya, si te parece, en materia con el estudio que estamos haciendo de violencia dentro de la pareja con resultado mortal, ¿no? Para combatir cualquier fenómeno de estos lo tenemos que conocer y hay que estudiarlo. Entonces, por la formación psicológica sabemos que la violencia es multicausada, ¿no? La podemos visualizar didácticamente como una ecuación con diferentes variables y diferentes que encima están ponderadas, y los que trabajamos desde la psicología aplicada, que lo que pretendemos es prevenir, por no decir erradicar, como comentábamos antes, los fenómenos, hay que conocerlos bien. En este caso, con los feminicidios, vamos a por abreviar, ¿no? Aunque es un término discutible, pero en este caso de los feminicidios tenemos en España históricamente desde hace 15 años una media tozuda de alrededor de 60 muertes al año y claro, la sociedad demanda eso, hay que reducirlo. Cuando no, te dicen hay que erradicarlo. Bueno, pues hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Y la forma de conocerlo es profundizar en tres aspectos grandes. La víctima,
en todo su conjunto, el agresor, el homicida en todo su conjunto, y luego la relación un poco que les une, ¿no? Entonces tiene mucho de psicología, ¿no? En el trabajo que hacemos, revisamos pormenorizadamente cada uno de los casos. Hemos elegido, vamos a ver si conseguimos revisar unos 200 casos que han ocurrido entre los años 2010 y 2015 para que dé tiempo a que haya una condena firme, que tiene que estar condenados. Y el proceso es desplazarse hasta donde ha ocurrido, localizar a las personas más próximas, tanto a la víctima como al victimario, y entrevistarles para buscar lo que no está en ninguna documentación, que es esa motivación o el porqué del episodio. Sí. El cómo, el cuándo, el dónde, el con qué, todo eso está perfectamente documentado en la documentación judicial. Pero siempre falta el porqué. Porque este chico en concreto, ese día en concreto, cometió ese homicidio de esa forma concreta y no antes o después. Y termino con la finalidad de identificar indicadores o factores que a lo mejor permitan prevenir que mujeres que en la actualidad estén en ese riesgo se les pueda advertir de alguna manera, oye, mira, pues con esta constelación de indicadores vamos a poner un poquito más de cuidado, ¿no? Eso que estás comentando me lleva a pensar algo que no tiene nada que ver a primera vista, pero es la investigación que nosotros hacemos en terrorismo y me gustaría saber si existe algún paralelo, en concreto, a dos indicadores que están relacionados con el hecho de que luego alguien cometa un acto terrorista, ¿no? Uno es el tema de la relación con la familia, el hecho de que la familia sepa, en este caso, por ejemplo, la familia del agresor, si puede tener algún indicador de que esa persona puede llegar a realizar algún tipo de delito de ese tipo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, el resto de personas del entorno, ¿no? Si existe alguna forma por la cual la gente pudiera avisar o pudiera intuir de que algo puede ocurrir. Esto en algunos casos puede ser peligroso, entiendo, de cara al agresor, porque a lo mejor se está pensando que alguien puede agredir cuando realmente no lo va a hacer, ¿no? Pero quizás sí que hay ciertos indicadores, como ocurre en el caso del terrorismo, ya te comento, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, que pudieran dar pistas o que vosotros conocierais que podrían ser útiles de cara a tratar de prevenir. Pues mira, sin que se pueda considerar como que voy a dar ningún resultado todavía del estudio porque no los hay. De momento estamos en la fase de recopilar todo el trabajo de campo, introducir un montón de variables en una base de datos. Todavía no hemos hecho extracciones ni hemos hecho medidas, pero sí que vemos durante el trabajo diario que hay disparidad dentro del mundo del homicidio de pareja, ¿no? Hay casos que se veían venir o que todo el mundo te informa, pues esto se veía venir porque fíjate los rastros de conducta, ¿no?, que fueron dejando antes del crimen, ¿no? Pero luego hay otros casos completamente sorprendentes, completamente silenciosos, completamente que sorprenden incluso hasta a los más allegados a la pareja, ¿no?, donde han tenido que influir unos fenómenos, unas motivaciones que no eran tan transparentes, ¿no?, como estos otros. Entonces, sí que se puede parecer un poco, estos casos, los casos que más avisan se pueden parecer a los que comentas de terrorismo, pero luego tenemos otro grupo a tener en cuenta que, por lo que sea, nadie se lo explica ni siquiera después de producido, ¿no? Entonces se sienten un poco también culpables las personas entrevistadas porque decían no lo supimos ver o para dónde estábamos mirando. Y aprovecho para decirte que hay una creencia un poco que habría que romper, ese tópico de que una muerte de una mujer en la relación de pareja siempre es el final de una escalada de violencia o de una escalada de malos tratos. Pues no, hay que decir que estamos viendo episodios donde la primera conducta violenta significativa es dar muerte a la pareja, sin que antes, como digo yo un poco desdramatizando, hayan saltado ni siquiera un semáforo, ¿no?, estos homicidas. Tanto es mucho más difícil de predecir. Claro. Con respecto al tema de ese poder predecir ese tipo de comportamiento, me viene a la mente ahora ya no solamente ese acto de matar a la mujer o matar a la pareja, sino todo lo que está ocurriendo, ya llevamos años, con la cuestión de los adolescentes, ¿no? El hecho de, vemos anuncios en televisión para tratar de prevenir esa agresión a través de los móviles de las parejas ya en los institutos.
Y una de las cosas que me preocupa como psicólogo es que en algunos casos está siendo aceptado y sobre todo, eso ocurre también en los adultos, se ve como una muestra de cariño. Entonces sí que me gustaría saber si estáis haciendo algo o habéis hecho algo en el caso de los adolescentes que pueda ayudar de alguna manera a prevenir o a establecer un paralelo con lo que ocurre posteriormente con los adultos. En principio, las fuerzas de seguridad somos muy reactivas. También tenemos una labor preventiva, pero estamos especializados en reaccionar a lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues trabajamos a toro pasado. Sí que, haciendo un poquito de campaña, ¿no? En el Ministerio del Interior tenemos un plan director de convivencia escolar donde diariamente en muchos centros escolares acuden policías, guardias civiles, policías también locales a dar formación sobre diferentes fenómenos en plan preventivo. Tema de drogas, tema de adicciones a Internet y también temas de violencia de pareja, ¿no? Pero claro, yo considero que la actividad preventiva va con la formativa y que, claro, compete más a otros profesionales y a otros ministerios que no a nosotros, ¿no? Nosotros nos tenemos que limitar a investigar qué ha ocurrido luego en el mundo de los menores y esperar que si sigue habiendo en el mundo de los menores actitudes violentas y conductas violentas, pues es posible que luego les tengamos de clientes cuando ya son más mayores, ¿no? Lo cual sí que nos preocupa. En este contexto me está viendo a la mente algo que ocurre en la mayoría de situaciones de violencia, tanto individual como grupal. Es que se trabaja a toro pasado, ¿no? La cuestión de la prevención es lo que menos se trabaja, menos se investiga, ¿no? Y desde mi punto de vista de investigador, yo sinceramente no lo sé, porque no soy experto en ese campo, qué tipo de investigaciones se están haciendo, porque, por ejemplo, lo relativo a nuestro contexto, sí que se hacen a nivel internacional trabajos donde pues una persona se puede poner unas gafas de estas de Google y puede tener una imagen de una situación real de qué es lo que va a ocurrir en un momento determinado y saber cómo va a responder en función del perfil de esa persona, qué tipo de comportamiento va a realizar. Eso se me ocurre que sería tremendamente útil en el trabajo con adolescentes, no para identificar perfil, porque odio la palabra de perfil de cara a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero sí para saber al menos lo que estabas comentando, como una persona que en un momento dado parece que no va a cometer un acto violento, pasa de saltarse ese semáforo a matar a alguien, ¿no? ¿Hacéis algún tipo de investigación o con las universidades con las que trabajáis? ¿Hay algún tipo de trabajo experimental o de laboratorio que os pueda ayudar en vuestro trabajo posterior de campo? Como te decía Ángel, nosotros somos más reactivos. Entonces, lo que estudiamos es la conducta cuando ya ha ocurrido y desde el momento en que ha ocurrido un poquito hacia atrás para ver las horas, días, semanas anteriores, qué factores o qué indicadores podían estar ahí tratando de explicar lo ocurrido, ¿no? Me preguntas por los adolescentes y te vuelvo a contestar que compete a otras administraciones y a otros ministerios y a otras asociaciones que son los que están trabajando con ellos, ¿no? Nosotros, la idea es principalmente evitar que haya reincidencia. Tenemos que conocer bien quién ha maltratado y evidentemente quien ha matado, pues la reincidencia se evita porque tienen largas y grandes condenas en prisión y ya no van a tener ocasión material, ¿no?, de reincidir. Pero sí que con el maltrato más leve o más grave sí que interesa conocer por qué se produce, cómo se produce, con independencia de la edad. Claro, cuanto más joven, peor pronóstico puede tener para el futuro, ¿no? Y tratar de identificar cómo reducirlo y cómo evitar esa reincidencia y que una mujer que denuncia una vez, pues ayudarle entre todos para que no vuelva a experimentar esa violencia y para que no vuelva a denunciar. Y de cara a trabajar en este contexto de violencia, ¿cómo os coordináis con los otros cuerpos? Por ejemplo, Policía Nacional, Policía Autonómica. Porque yo creo que la gente desconoce desde fuera cuál es la función de cada uno de los cuerpos a la hora de coordinarse en este tipo de trabajo. A ver, la coordinación es muy sencilla. Cualquier ciudadano, solo por el hecho del territorio donde vive, digamos que tiene un cuerpo policial de cabecera. Pues si vive en una zona urbana va a ser Policía Nacional, ¿no? Cualquier cosa que le ocurra le va a atender Policía Nacional con todas sus estructuras. Si es una zona menos urbana, una zona rural, va a ser la Guardia Civil. Y si está en Cataluña o en País Vasco o en Navarra, va a tener la Policía Foral, ¿no? Pero claro, en el crimen no entendemos de fronteras ni de colores de uniforme. Una víctima mujer que presente una denuncia en Madrid puede elegir cambiar de domicilio y desplazarse hasta una localidad no urbana o rural, ¿no? Bueno, pues hay un sistema informatizado, se llama Sistema Biogen, que lo administra Interior, pero que pertenece a todos,
por el cual, una vez que una mujer ha presentado denuncia y se encuentra en un, vamos a decir, programa de seguimiento y protección, a través de ese sistema, con independencia de que cambie de domicilio o de donde habite, siempre va a haber de una forma automática una asignación del cuerpo policial que la va a proteger, y los cuerpos policiales, digamos, implicados van a poder compartir la información. Pues durante 6 meses está en una capital, atiende Policía Nacional. 6 meses está en zona, se va a Cataluña, van a atender los Mossos d'Esquadra. En País Vasco va a atender. Pero a través de este sistema permite que tengamos una coordinación y que no quede ni siquiera un día desamparada. Uh-huh. ¿Y esa misma coordinación o algo parecido existe a nivel internacional? Se me está ocurriendo. Cuando aquí nos dan datos, claro, no sabemos si 60 personas fallecidas al año son muchas, son pocas, que es lo que ocurre en otros países. Si, dependiendo de la cultura, puede haber una mayor tasa de feminicidios o no. ¿Cómo estamos a nivel internacional y, sobre todo, si os coordináis de alguna manera con otros equipos para poder tratar de mejorar la prevención o la investigación sobre esto? Claro. En cifras, y salvando todas las distancias, podemos decir que estamos bien, porque vamos muy por debajo de la media europea y muy por debajo también de la media mundial. De memoria, pues la cifra que manejamos viene a ser 2,8 por millón de mujeres mayores de 14 años, ¿no? Esa es la tasa española, ¿no? Cuando en Europa andan por el 3 y hay países que están por el 8, ¿no? Entonces, digamos que a nivel cuantitativo, en España, nuestra cifra es, vamos a decir, baja, ¿no? Claro, políticamente también te diría que una sola mujer muerta es injustificable y hay que evitarlo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido nos tenemos que preocupar, pero no vamos mal. Y en cuanto a cooperación internacional, hay una orden europea de protección de las víctimas, de manera que una víctima española que vaya a desplazarse a un país extranjero, con estos mecanismos judiciales, puede recibir en aquel país la protección necesaria y viceversa. Cualquier mujer que venga a España, con independencia del país dentro de Europa, que venga con una orden de protección, se la va a atender y se le va a proteger aquí, ajustándonos a sus necesidades particulares. Bien, te voy a hacer una pregunta que me realizó un alumno el año pasado y que está vinculado a lo que estás comentando, ¿no? Cuando se habla de la violencia de pareja, sí, feminicidios, decías, esté bien o no esté bien dicho. Me preguntaban exactamente, ¿pero esto ocurre en el ámbito hombre-mujer? ¿Qué pasa con las parejas homosexuales, por ejemplo? Y bueno, otro tipo de ejemplos que me preguntaban, ¿no? Si no es una cuestión de que depende de la diferencia de género, o ocurre también en parejas del mismo sexo. Es un fenómeno de la violencia, pues ya por sentido común sabemos que se produce en cualquier tipo de esfera, en cualquier tipo de ámbito, y que no entiende ni de géneros, ni de territorios, ni de nada, ¿no? Lo que es cierto es que en España, si una mujer muere violentamente, el 50% de ellas habrá muerto a manos de su pareja, con lo cual ya es que es una diferencia enorme, pues si muere un hombre asesinado o cualquier otra persona. Y dentro de diferencias de género es lo mismo, o sea, en las parejas heterosexuales hay muchísima más incidencia que en las parejas homosexuales de cualquier tipo. Y luego mujeres que dentro de la pareja asesinan o matan a varones, también los hay, pero también la tasa es muy inferior con respecto a... Por eso se está poniendo tanto foco precisamente en las parejas heterosexuales donde la víctima es la mujer, por una cuestión de preocupante de muchísima más cantidad. Hay dos aspectos colaterales o directamente relacionados con este tipo de situación y que, claro, también cuando informan en los medios de comunicación aparecen es... uno de ellos, el hecho de que el agresor se suicide o no se suicide posteriormente, ¿no? Que siempre parece que da la casualidad de que muchos se intentan suicidar pero no lo consiguen, son muy eficaces a la hora de matar al otro pero no hacerlo con uno mismo. Y luego cuando además las víctimas son los hijos, ¿no? O sea, el problema es que no solamente se extiende a la mujer, sino que luego... ¿Cuál es la preeminencia de ese tipo de situaciones? Porque, claro, llama mucho la atención cuando te dicen, sobre todo, ha matado al hijo, ha matado a los hijos, ¿no? Si eso es muy común, es habitual o son cuestiones excepcionales. Pues no, Ángel, afortunadamente no es habitual, ¿eh? Son casos contados donde los chicos pues deciden llevarse por delante también a los hijos. Sí que, claro, son titulares de prensa y portada de telediario en cuanto se producen, pero escasos, muy escasos en número, ¿no?
y esperemos que no se repitan y que esto no se anime ni que no crezca, ¿no? Pero sí que hay algunos hombres que deciden, para fastidiar a sus parejas, decir, bueno, pues voy a atacar un poco en los hijos que son comunes y tú vas a estar viva, pero yo me voy a llevar a los hijos y entonces vas a estar, digamos, castigada el resto de tu vida, ¿no? Claro, pues es una forma de violencia muy específica que requiere un estudio muy pormenorizado, pero ya digo, no nos alarmemos porque habitualmente no se suele producir, ¿no? Y en el tema del suicidio que me preguntabas, en el homicidio de pareja hay un 30% de homicidas que coquetean con el suicidio. Un 20% lo consigue, se suicida después de matar a su pareja, y un 10% lo intenta con mayor o menor fortuna y aunque no lo intenten a la primera, bueno, algunos lo consiguen luego a la segunda o a la tercera, ¿no? Y esto les distingue completamente de cualquier otro homicida en España. O sea, el homicida en general, ni en España ni en el mundo no se suicida después de matar, ¿no? Sí. Pero en el mundo de la pareja sí. Y ahí sí que en este estudio que hacemos ponemos la lupa para ver qué maltratado lo que feminicida se ha suicidado a la vista de las consecuencias porque no lo tenía previsto, y quién se ha suicidado pero por tenerlo planificado antes y decir, me voy a quitar la vida, pero es que de paso me voy a llevar a mi pareja por delante, ¿no? Porque evidentemente son grupos muy diferentes y seguramente el feminicida suicida deje rastros, deje señales, deje conductas que a lo mejor nos puedan ayudar a predecir, ¿no? El que se suicida porque ha tomado conciencia una vez de matar a su pareja de lo que ha hecho y valora en ese momento que la que he liado y ya no merece la pena seguir viviendo, me autocastigo, pues ahí no hay nada más que rastrear. Pero no te puedo decir todavía cuánto tenemos de cada uno de los dos grupos. Claro, es que luego está el que ni siquiera intenta suicidarse, entonces yo supongo que el perfil previo será diferente y eso os puede ayudar a prevenir en cierta medida, ¿no? Claro. Otra de las cosas que quería preguntarte, no quería que terminásemos la entrevista sin hablar sobre ello, es la influencia de los medios de comunicación, ¿no? El hecho de que pues aparentemente pueda haber más violencia de la que exista, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, con que haya una persona que fallezca al año, pues esto se tiene que investigar igualmente, ¿no? Pero ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? ¿Son excesivamente agresivos al dar la información? ¿Pueden llegar a ser útiles o son útiles a la hora de la prevención? Porque cada vez, además, se ven más campañas, yo qué sé, carreras populares para recoger fondos, para no sé qué, o información de que tienes que... ¿Eso realmente es eficaz o hay algún estudio que muestre si hay algún efecto sobre la posible reducción de este tipo de violencia? Mira, hay un protocolo de buenas prácticas a la hora de la comunicación en los medios de comunicación social en tema de violencia de pareja y violencia de género, ¿no? Y compete un poco a ellos, al mundo periodístico, el ponerse de acuerdo sobre cómo hay que tratarlo, tanto para manifestar un mayor respeto por las víctimas como para evitar que sirva como modelo y que anime a chicos que vean la prensa a imitar comportamientos de violencia, ¿no? Por nuestra parte, lo que estamos haciendo en nuestro estudio es preguntar a los hombres que al final resultan condenados si ha tenido algún impacto las noticias anteriores o las noticias de los días anteriores sobre temas de feminicidio. Y sistemáticamente nos encontramos que no. También hemos hecho análisis matemáticos en 10 años por días cuando se han producido los feminicidios y hemos notado que no hay ningún patrón temporal, o sea, es un fenómeno totalmente... como me decían los investigadores, pues el mismo patrón que cuando entran clientes en un centro comercial, ¿no? Ahora entran muchos, ahora entran pocos, ahora no entra ninguno, pero que esto no sigue. Es la ausencia de patrón lo que lo caracteriza. Entonces no se puede hablar de efecto imitación. Es complicado. Entonces. Y bueno, ya para ir terminando, quería hacerte un poco, no sé, soñar, entre comillas. Tú imagínate que tuvieses el poder de que te concedieran algo que hiciese que se pudiera reducir este tipo de comportamientos, no lo sé, que pidieses más fondos al ministerio, más investigación o algo que hiciera que realmente pudierais tener un resultado positivo, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría pedir? Yo me lo planteo muchas veces en mi trabajo, ¿no? Lo que pasa es que nunca se me concede, ¿no? Pero bueno, yo creo que al menos mira, es que si tuviéramos más medios para hacer esto, yo creo que probablemente lo podríamos reducir. Si tuviéramos más ayuda a determinados colectivos o, no lo sé, algo que se te pudiera conceder. Bueno,
habría que cambiar la naturaleza del género humano, Ángel, porque los que estudiamos agresividad, violencia, pues sabemos que la especie humana pues tenemos por nuestra naturaleza animal una, digamos, agresividad ahí adaptativa, y que suele ser fácil traspasar la línea que llega a la violencia, ¿no? Y utilizar esa agresividad de una forma instrumental. Entonces, yo ahí soy pesimista. Si me dices cuál es la fórmula o qué se puede hacer para erradicar la delincuencia en general, porque no olvidemos que la violencia de pareja es un tipo de violencia, pero que hay otros tipos de violencia, no solo contra la mujer. Porque hablemos de la trata de seres humanos, delitos sexuales, etcétera, que desgraciadamente se puede combatir, se podrá prevenir, se podrá anticipar, pero ¿cómo la erradicamos? Si lo llevamos un poco en los genes, ¿no? El uso de la fuerza para conseguir determinados fines, ¿no? Hombre, la violencia de pareja la podríamos erradicar evitando los matrimonios, ¿no? Bromeando mucho, ¿no? Y haciendo un poco de distensión, ¿no? Bueno, ciertamente esto es efectivamente complicado, ¿no? Pero cuando se da la información hay al menos dos formas de darla, ¿no? Una con todos los fallecimientos que hay, todas las agresiones, pero también yo creo que en determinados momentos los medios de comunicación deberían decir qué es lo que se está haciendo bien. Porque dicen, bueno, ha habido 60 fallecimientos, pero es que había 80. O hay determinadas situaciones violentas, pero es que se está mejorando. Es que tenemos equipos de personas en nuestro país que se está forzando, está investigando continuamente por mejorarlo, se están reduciendo y se están consiguiendo cosas. Entonces, esa información resulta menos atractiva, pero yo creo que es positiva, reforzante y que ayudaría al resto de personas a tratar de comprobar que efectivamente se están haciendo cosas y se hacen gracias a personas como tú y la gente que trabaja contigo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso podría tener algún efecto, el hecho de que la gente realmente perciba que se están haciendo cosas bien? Bueno, además es muy importante, porque en este sistema que te hablaba de protección, el sistema Biogen, que hay 40.000 usuarios a diario protegiendo. También te comentaba antes de la entrevista que a día de hoy pues hay casi 60.000 mujeres en protección en todos los puntos del territorio nacional. Si las noticias de los medios son a destacar el fallo y a buscar el fallo y a decir, una vez más se ha equivocado la valoración de riesgo policial, una vez más no hemos conseguido erradicar tal, ya, pero obvias los otros éxitos, y yo estoy convencido, no lo podré demostrar nunca, pero estoy convencido de que estamos salvando vidas a diario, con todas las tareas que se hacen de seguimiento, de entrevista, de protección y de seguimiento, ¿no? De, como te digo yo, estas víctimas. Entonces se agradecen de vez en cuando, y estoy completamente de acuerdo contigo, noticias un poco a favor de que el sistema está ahí, el sistema protege, los profesionales trabajan, son especialistas, y animar a que se denuncie y animar a que las víctimas que denuncian luego pues sigan los consejos de seguridad que les dan sus profesionales. Si ponemos el foco solo en lo malo, pues seguramente estamos evitando que haya víctimas que dicen, bueno, pues ¿para qué voy a denunciar si no me van a proteger, o esto no sirve para nada, y se ven indefensas, cuando no es cierto? O sea, lo cierto es que se da una protección muy buena y ya te digo, yo estoy convencido que se salvan vidas, y no solo eso, sino que se reduce la reincidencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer en nombre de nuestros alumnos y en el mío propio, y espero que, no tardando mucho, en 1 año o en 2, podamos volver a tenerte aquí en otra entrevista para decirnos todo lo positivo que habéis conseguido con este proyecto. Los resultados que espero sean positivos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.